Fíjense bien, taller de estimulación temprana. Vamos a ver, voy a preguntarles por orden de lista. Voy a empezar ahora por Claudia Miriam Zaragoza. ¿Dónde andas, Claudia? 365, Claudia. ¿Quién me había dicho que el 365 no iba a estar un día? No, ¿verdad? Es por eso había sido lo de los miércoles. Kevin Sánchez. Sí, doctor, aquí, presente. Ah, ok, Kevin, venga. Esta imagen, ¿cómo la describes? Anecoica, homogénea y con reforzamiento posterior. Muy bien, entonces, ¿qué es? ¿Es líquido? Claro, piece of cake. ¿Cuáles son los diferenciales de una lesión líquida en el cuerpo? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son tus diferenciales de una lesión líquida en el cuerpo? Puede ser líquida y puede tener proteínas que se puede ver más o menos hipoecoico, que puede ser como líquido. Pero pone nombre, diagnóstico. Ok, un quiste. Exacto, un quiste. ¿Qué Sí. otra cosa puede ser líquida en el cuerpo humano? La sangre puede ser líquida también. La sangre puede ser líquida cuando es muy fresca, porque muy conforme fresca. va coagulando va aumentando su ecogenicidad y se va haciendo más sólida. ¿Qué otra cosa podría ser líquida? ¿Qué otra cosa podría ser líquida? Ayuda. La pus. Nada más que la pus podría ser un poquito más ecogénica. Por ejemplo, un absceso joven puede que tenga mucho tejido en el interior. En cambio, un absceso ya viejo, aséptico, a lo mejor se ve igual que un quiste. Fíjense que aquí hay un fenómeno, Kevin. Si bien aquí se ve negro, aquí no se ve tan negro. ¿Se fijan que sí hay algunos puntitos blancos por aquí? ¿Los ves, Kevin? Doctor. Ok. Este es un fenómeno acústico agregado, es una reverberancia. Es lo que les decía. Fíjense cómo son como rayas paralelas a esta. Aquí, 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 y van desapareciendo poco a poco. O sea, eso no es real. Eso es un artefacto producido por la reverberancia. Entonces, por ejemplo, otra cosa. Aquí la pared del quiste es muy nítida y es blanca, es ecogénica. En cambio, aquí en la orilla ya no se ve tan claramente. ¿Se fijan? Okay. ¿Por qué? Porque el sonido aquí choca perpendicular a la estructura que es la pared del quiste y refleja mucho sonido. Y aquí en la orilla el sonido llega y se refracta, se desvía. Por eso aquí no se ve tan claro. Si yo muevo el transductor y lo pongo desde este lado, ahora este lado se vería blanco brillante y aquí se perdería el contorno. Okay. Por ejemplo, aquí en la orilla del quiste, fíjense cómo se ve oscuro. Se produce una especie de sombra acústica. ¿Por qué? Porque el sonido pasó por aquí, se refractó y por lo tanto aquí ya no llegó con la misma característica que como llega aquí. Entonces, esta sombra acústica en la orilla mal delimitada es producida por la distorsión, por la refracción que produce el sonido cuando pasa de un medio a otro o cuando choca con una superficie que no es perpendicular. ¿Entienden el fenómeno, chamacos? Profe, entonces tengo una duda. Entonces, ¿la sombra acústica no es en los sólidos? ¿O aquí también...? Y ahorita la vamos a ver, pero aquí esta sombra acústica es en la orilla del quiste. Ok. Es porque el quiste tiene un contorno circular. Si tuviera un contorno recto cuadrado, entonces la sombra acústica sería más nítida, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Mira, por ejemplo, ve esta imagen, Frida. Esta segunda imagen. ¿La ves? Sí. ¿Cómo la describes? Pues tiene límites Hiper, finitos. hipo o isoecoica. Hipoecoica porque algunas partes no se ven como totalmente negras. Ok, Michelle, entonces fíjate, lo que tenemos que afinar es que cuando vemos una imagen, así como tenemos que decir en tomografía si es hiper, hipo o isodensa, para irnos orientando. En ultrasonido, lo primero que tenemos que hacer es decir, es un estudio de ultrasonido, bien. Veo algo anormal, no sé qué es, pero veo algo anormal. Y entonces tengo que decir es hiper, hipo o isoecoico.
Entonces, esa estructura, Frida, ¿cómo es? Hiper, hipo o iso. Iso quiere decir que tiene la misma textura de lo que lo rodea. Por ejemplo, aquí, esta es glándula mamaria. Este es un quiste en la mama. Esto hipoecoico que ven aquí es la grasa. ¿Se acuerdan que les dije que la grasa no es blanca en la mama? En cambio, esas líneas blancas es tejido fibroconectivo. Son como los pellejitos de una naranja, por decirlo de alguna manera. En la mama, el tejido que produce la leche son como nubecitas, pero la grasa es oscura y el pellejito que detiene los granitos donde está el jugo es el tejido fibroconectivo y son estas líneas blancas que son muy reflectivas. ¿Ok? Entonces, isoecoico en la glándula mamaria está en función de la grasa. Entonces, puede haber un tumor que tenga la misma textura que la grasa y le llamamos isoecoico comparado con la grasa. Fuera de ahí tenemos lo hiperecoico, que es lo blanco, lo muy reflectivo, como estas bandas de tejido conectivo o la pared del quiste. Y tenemos el contenido del quiste, que es anecoico. Podemos decir anecoico, o sea, sin ecos, o hipoecoico, si sí genera ecos, pero poquitos. Hipoanecoico. Bien. Entonces, Frida, esta lesión, primero, ¿es hiper, hipo o isoecoica? Diría que es hipoecoica. Hipoecoica, muy bien, sin el diría, es hipoecoica. Es hipoecoica. Siguiente pregunta, ¿esta lesión comparada con la previa es homogénea o heterogénea? Heterogénea. Heterogénea. Siguiente forma de describir. ¿En qué consiste la heterogeneidad de esta lesión? ¿Cómo describirías estas cosas? Como que se ve tabicada. Eso, exactamente, tabicada o septada o multiseptada. Son tres formas de decirlo. Tiene tabiques o septos o multiseptos. Muy bien. Hasta ahí podemos llegar. Ya sabemos que es líquida, ya sabemos que es una lesión quística, pero no es un quiste simple como este, es un quiste complejo. Complejo. ¿Por qué? Porque puede ser un tumor quístico que hace tabiques y hace adherencias en el interior. O bien, era un quiste como este, se le rompió un pequeño vasito, una arteria, una vena, sangró y se le hicieron natas de fibrina. Y entonces era un quiste simple y se complicó. Nótese la diferencia entre un quiste complejo y un quiste complicado. Ojo, ¿entienden? Un quiste complicado quiere decir que era así, se lo picaron, lo puncionaron, o se infectó, hizo adherencias innatas de fibrina y se complicó. O es un tumor que desde el principio, cuando nace con tabiques, entonces puede ser un quiste complejo. No siempre podremos definir si es complejo o es complicado. Por ejemplo, si tiene diferentes tipos de ecos, en fin, eso ya es otro rollo. Oh, sí, ¿qué me decías, Daniel? No, ya lo acaba de contestar. Ah, muy bien. Yo tengo una pregunta. Sí. En la primera imagen, en el video que nos mandó el que era en inglés, mencionaba algo de líneas A. ¿No es lo mismo? Líneas A, pero ese eran de pulmón, me imagino, ¿verdad? Ah, sí, creo que sí. Ok, eso es otro rollo. Eso es algo un poco diferente porque está en función de la anatomía específica del pulmón. Eso no lo vamos a aplicar todavía. Ok. Esas son las líneas, son los septos interlobulares del pulmón que producen esas líneas A y esas líneas B, etc. Eso lo vamos a manejar después. Bien. Siguiente imagen. Doctor, en la imagen que acabamos de pasar, los puntitos blancos, ¿qué sería? Bueno, los puntitos más hiperecoicos. ¿Los que están aquí adentro o estos? Los que están adentro. Y también los que... Pueden ser dos cosas. Uno,
Pueden ser artefactos, igual Ok. que los artefactos que se produjeron aquí, o puede ser que sí tenga tejido necrótico o detritos. Pero lo más probable es que sean artefactos y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver esta siguiente imagen. Alison, esta siguiente imagen, ¿cómo la describes? Es hipoecoica, con heterogénea, con reforzamiento posterior. ¿Qué crees que sea? Pues igual como un quiste que puede ser complicado o no me acuerdo del otro término, pero un quiste ¿Complicado o complejo? o complejo, ajá. Un quiste que, pues, no sé, había mencionado eso, lo de las, ¿cómo se llama? Lo de tabicado, que podía ser como un derrame y adherencia o también derrame y, como por ejemplo, una infección o algo así. Exacto, puede ser un absceso, puede ser un quiste que se infectó como ese, se infectó, a lo mejor lo puncionaron, se infectó y crecieron bichos adentro. Entonces, fíjense cómo la diferencia de distribución de estos puntitos blancos es distinta aquí que aquí. Aquí los puntitos blancos predominan arriba y van bajando, desapareciendo aquí abajo. Aquí aparecen aquí arriba porque son fenómenos de reverberación y aquí abajo ya no se ven. Yo puedo modificar esto, puedo hacerlo desaparecer bajando la frecuencia del transductor, la potencia, y hago que se vea más negro. En cambio aquí, fíjense cómo se distribuyen todos estos puntitos, se distribuyen en toda la lesión. Este es un quiste complicado. Ese es un quiste que se infectó. O es un quiste con necrosis. O es un absceso con necrosis. De hecho, vean las paredes, como aquí son mal delimitadas. Aquí son bien delimitadas. Aquí están bien delimitadas, ¿no? Se delimita muy bien en dónde empieza y dónde termina la lesión. Y aquí no. Aquí no se ve tan clara. Entonces, si todo esto es mama, ese es un quiste simple, ese es un quiste complejo y ese es un quiste complicado. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense en esta otra lesión. Jessica Lisette Jiménez Hernández. Jessica, Aquí soy. ¿cómo describes esta lesión, Jessica? Pues sería hiperecoica. Hiperecoica, ¿la ves muy Bueno, blanca? no. No, parece, bueno, parece como grasa. Exacto. Compárala con lo que la rodea. Es muy parecido. Es como iseocoica y tenemos que decir comparada con qué? Comparada con la grasa. Por ejemplo, si vemos una lesión en hígado que tiene la misma textura que el hígado, decimos isoecoica comparada con el tejido glandular del hígado. Y entonces aquí es una imagen, es una lesión con una textura muy parecida a la de la grasa, tal vez un poquito más brillante. Bien, ¿qué otras cosas me puedes decir de esta lesión, Jessica? Es heterogénea. Es heterogénea porque tiene algunas áreas de mayor hipoecogenicidad. ¿Qué más? Mm, mm, Forma, Pues está delimitada, ¿no? forma. Pues bueno, según yo es bien limitada, pero no sé. Pero mira, la pregunta es la forma. ¿Qué forma tiene? No si está circunscrita o no circunscrita. Forma. ¿Cuántas formas conoces de algo? Pues no es una forma como ovoide, circular. Exacto, es circular, es forma circular, muy bien. Más o menos es circular porque yo creo que el diámetro de aquí a acá es más o menos el mismo que de acá a acá. Y si no, pues a lo mejor es un poquito ovoide. Ahora sí, ¿está bien delimitada o mal delimitada? Está bien delimitada. Bien delimitada, o sea, está circunscrita, bien delimitada. Fenómenos agregados. ¿Cuáles son los fenómenos agregados, Jessica? Los dos fenómenos agregados de los que hablamos, ¿cuáles son? Es sombra acústica, Ese es uno. ¿Y el otro? reforzamiento posterior. De acuerdo. ¿Reconoces alguno de estos dos que estén pasando aquí?
creo que es, no, es reforzamiento posterior. Exacto, mira, fíjate cómo está más blanco aquí atrás. Tiene reforzamiento posterior y sí hace sombra acústica en las orillas, igual que lo estamos viendo en todas estas lesiones, porque en la orilla se produce la refracción de las de sonido, como aquí. Entonces hay sombra acústica, pero en la orilla. Pero aquí, en la mera mata de la mera cosa del líquido, hay reforzamiento posterior. Entonces la pregunta, Jessica, ¿es líquido o es sólido? Es sólido. ¿Por qué? Bueno, bueno, yo lo diría por el parecido a la grasa, pero Por la textura pareciera sólido, pero es blando o permite reforzamiento posterior. Quiere decir que el sonido viaja libremente a través de él. Entonces, o es un quiste complejo, o es un absceso que tiene detritos en el interior, o puede ser un tumor, pero un tumor blandito. En la mama se dan tumores blanditos que se llaman fibroadenomas. Y los fibroadenomas pueden ser duros y pueden ser blanditos. Lo que sea esto es una cosa blandita. ¿Por qué? Porque deja pasar el sonido. No lo atenúa de una manera muy intensa. No lo atenúa de una manera muy sólida. ¿Ok? Gagiola. ¿Dónde andas, Gagiola? Por ahí Aquí como estoy, que te doctor. vi ahorita. ¿Dónde estás? Gagiola, manifiéstate. Aquí estoy, doctor. Ah, ok, Ezequiel. Fíjate, ahí te va esta imagen. ¿La ves? Sí, doctor. Ok, descríbela. Pues se ve como una bola que es hipoecoica, Una lesión una lesión hipoecoica. Forma. como ovoide. Ovoide. Sin el cómo. Ah, ok. Es Ovoide. 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 No, no es de cómo, es ovoide. Muy bien. Márgenes. Se ven delimitados y se ve heterogénea. Bien delimitados y se ve heterogénea. 2, 3, 2, 3. Más o menos se ve homogénea. Mira, fíjate cómo se ve una textura más o menos parejita por aquí que por acá. O sea, es heterogéneamente homogénea. O sea, tiene cositas negras. No es toda blanca ni es toda negra, como aquí esta que es homogénea, pero está bien distribuido en toda la lesión. Fenómenos agregados, Ezequiel. Veo un reforzamiento posterior. ¿De acuerdo? Compara la textura de esta lesión con esta otra. ¿Qué diferencia encuentras entre esta? Vamos a decirlas por número, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entre la lesión 4 y entre la lesión 5. ¿Qué diferencias te llaman la atención? La 4 es más hiperecoica. ¿Sí? Y el grado de reforzamiento posterior, ¿cuál es mayor? ¿En la 4 o en la Es 5? mayor la 4 que la 5. Exactamente. Entonces, esta es una lesión sólida. Este es un fibroadenoma que es un poco más sólido que este. De hecho, no sé si este y si es un fibroadenoma o es un tumor graso o un fibroadenoma, porque tiene aquí algunas imágenes obscuras hipoecoicas que no son líquido, que no se distribuyen en forma líquida, etc. Bien. Esto es un tumor sólido, este de aquí, Ezequiel. Bien. Ahora vean esta imagen. Marín, ¿dónde andas, Marín? Alison, ya te pregunté. Denise Íñiguez, ya te pregunté. Ay, Denise, ¿dónde andas, Denise? Denise, manifiéstate. No vino Denise, ya ven, por eso luego se atienden a que lo voy a grabar. Karime. Dávalos, ya te pregunté. Caro, también ya te pregunté. Franco, Aguirre Franco. Sí, aquí estoy. Franco, Jesús Franco. Bien. Descríbeme esta lesión, Jesús. La número 6. Se trata de una imagen hipoecoica. Es heterogénea porque se alcanzan a ver partes como un poquito más hiperecoicas.
Y otras más Y oscuras, otras más otras más hipoecoicas, oscuras. unas áreas más oscuras. Bien, ¿qué más? En cuanto a su forma, pues no, es como, como un triángulo, a mí me parece. Y de sus Podemos bordes, decir pues una no se forma ve. indeterminada, es decir, que no tiene una determinada forma. Ah. O sea, en MAMA describimos como algo que no, indeterminado, porque ni es circular, ni es cuadrado, etcétera. Pero hay un detalle nuevo. Por ejemplo, esto que mencionaste, estos como picos, estos son márgenes angulados. Ok. Márgenes angulados. Bien, fenómenos agregados. Pues parece que tiene reforzamiento posterior en la parte de abajo. Así es. En todas estas imágenes, el reforzamiento posterior nos dice que las lesiones no son líquidas o son líquidas con tejido o con proteico en el interior o son sólidas pero blanditas. Hasta aquí lo que podemos decir es que estas lesiones son sólidas pero blanditas, las dos de abajo. Y esta tiene la particularidad de que tiene márgenes angulados. En mama, específicamente en mama, es muy importante cuando una lesión es ovoide que sea paralela a la piel. Paralela a la piel quiere decir que es en este eje su diámetro mayor. En cambio, cuando una lesión es más alta que ancha en mama, es un signo sugestivo de malignidad. Entonces aquí tenemos que decir que, aparte de lo que ya mencionaste, Jesús, es una lesión paralela a la piel. Y entonces, ¿qué es? Pues lo más probable es que sea un fibroadenoma, pero ya no está tan bonito como este. Entonces, como ya tiene márgenes angulados, yo no me la juego y la voy a mandar a que le hagan biopsia. Y entonces, este fibroadenoma se manda a biopsia. Ya sea que guiado con ultrasonido se pique y se saque una muestra y se mande a patología, o que definitivamente con anestesia local hagan una incisión y se lleven toda la bola y se la manden al patólogo, para que el patólogo nos diga que es un fibroadenoma. ¿De acuerdo? Muy bien, Jesús. Ahora vamos a ver. Fíjense en esta otra lesión. Brian Murillo. Ahora tú, Brian, Aquí ando. dime, defínenos, descríbenos esta otra nueva lesión. Pues es una lesión hipoacústica, pero ¿Hipo qué? ¿Hipo what? hipoecoica, perdón. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, Ajá. pero acostumbramos la terminología hipoecoica. Muy bien. Es lo mismo, no hay problema, pero es hipoecoica. Bien. ¿Qué más? Sí. Heterogénea, tiene una forma muy rara, sin bordes definidos. No sé si sea reforzamiento posterior lo que tiene ahí. Un poquito, ¿no? Como si tuviera un poquito de reforzamiento posterior, pero es una lesión muy oscura. Es una lesión muy hipoecoica y de márgenes angulados como esta, pero este tiene mucho más. 2 o 3 márgenes lobulados o angulados, no pasa nada. Más de 2 lobulaciones ya nos pone en alerta roja. ¿Y ¿Qué otro detalle tiene, Murillo? Por dentro, pues está heterogénea, pero no sé si sea artefactos como hace rato nos había dicho. Como es sólida, aquí sí son de a de veras. No son como aquí que se van desvaneciendo. No son como aquí que se van desvaneciendo. Aquí están distribuidos en forma dispersa en toda la lesión y aquí también se ven como dispersos en toda la lesión. Otro detalle más. ¿Qué otro detalle nos preocupa de esta lesión, Murillo? Es más, como dijo hace ratito, que es más alta que ancha. Ajá. Exacto. Es más alta que ancha y es muy negra. Compárenla con todas las lesiones y fíjense que se parece mucho a esta que es el quiste. ¿Por qué? Porque es tan dura esta lesión que atenúa mucho el sonido. ¿Y saben cómo son los cánceres? Duros, muy duros, como piedra. No todos, la mayoría. Entonces los cánceres suelen ser duros como piedra. Por eso,
no dejan pasar el sonido. ¿Ok? Muy bien, Murillo. Ese es un cáncer casi seguro, con un 90% de seguridad, es un cáncer de mama. Este, pues mitad y mitad. Este pinta más para benigno que para maligno. Y estos pues, son lesiones quísticas complejas o complicadas. Doctor, Sí. una pregunta. Cuando nos había mencionado que cuando los pacientes son muy gorditos, pues es más difícil pues explorarlos con el ultrasonido. Creo que se ve pues brillante, o sea, muy hiperecoico, hiperecoico todo alrededor. Entonces es como, ¿cómo distinguimos también cuando hay pues ese reforzamiento posterior? Cuando veamos ultrasonido abdominal y veamos la profundidad de los pacientes, ahí lo vamos a saber, pero aquí estamos viendo lesiones que tienen, estamos hablando de los primeros 3 o 4 centímetros de superficie. Oh, ok. No es todo el abdomen. Ahorita que veamos cortes de abdomen, vamos a ver, a percibirlo de otra manera. Ahorita estamos hablando sobre lesiones muy superficiales, porque de hecho todas estas son de mama. Como ya les he platicado, yo tengo una calificación agregada en mama, mi subespecialidad es en mama y tengo mucho material de mama. Entonces, por eso se me hizo fácil hacer este ejemplo para que quede bien, lo más claro posible, lo que son las imágenes hiper, hipo, isoecoicas. Reforzamiento posterior, márgenes angulados, márgenes circunscritos, más alto que ancho, etc. Muy bien. Doctor. Ahora vamos con la... Sí. Bueno, tú, Sí, Andrea, dime. Bueno, ok. Como yo, pues soy inexperta, ¿no? Y veo esa lesión y la veo muy, bueno, no tan anecoica, pero negra. Entonces, yo diría que es agua, pero ¿cómo lo identifico? ¿Por el reforzamiento posterior débil o...? 1, por el reforzamiento posterior. 2, por la forma de la lesión. O sea, el agua no se distribuye así con estas lobulaciones geométricas. O sea, ve todas las lesiones de arriba. Tienen forma circular u ovoide. Los quistes se van a distribuir en forma ovoide o circular. Ya cuando ves una imagen como esta, con lobulaciones y con ángulos como esto no es líquido, esto es sólido. Y ve la diferencia del reforzamiento posterior de esta lesión número 1 con esta otra lesión. ¿De acuerdo? Bien. Ok, gracias. Gema, aprovechando que andas por aquí, fíjate bien, Gema, esta nueva lesión, ¿qué te llama la atención en esta imagen? Que se está usando Doppler. Correcto. ¿Qué nos está diciendo el Doppler de esta lesión? ¿Hacia dónde se dirige el flujo? ¿Qué más? Bueno, nos está diciendo que tiene flujo. Entonces, ¿es una estructura vascular? Es una lesión vascularizada, correcto. ¿Esto quiere decir que es cáncer? No. Pero si tiene mucha vascularidad, es feo. Si tiene poca vascularidad, es menos feo. Entonces, si yo tengo cualquiera de estas 3 lesiones, por ejemplo, esas 3, si les pongo el Doppler y esta se va a pintar poquito, esta se va a pintar poquito y esta se puede pintar mucho. Ahora vamos a ver esta lesión. ¿Alcanzas a ver la lesión, Gema? ¿Qué textura tiene la lesión? Olvídate del Doppler. ¿Qué textura tiene la lesión? ¿Es heterogénea? Pero no, okay. Primero, ¿es hiper, hipo o iso? Pues, es que una parte se ve como iso en comparación con lo que está arriba y otra parte se ve como hipo. Ok, pero por ejemplo la lesión es básicamente esta. Ok, entonces es hipoecoico. Es hipo, pero es heterogénea, efectivamente. Es una masa heterogénea. ¿Fenómenos agregados? Pues se ve un poco de reforzamiento. O sea, lo normal, o sea, tiene sonido atrás, pero muy poquito, no es líquida. Entonces, es una lesión sólida. Y bueno, si aplicamos el Doppler en cualquiera de estas 4 lesiones aquí arriba, va a ser negativo, no va a tener Doppler, porque las lesiones quísticas en el interior, esas no van a tener Doppler. Y esta no es una lesión quística, es una lesión sólida y vascularizada. Eso ya es malo, eso pinta feo.
hay que hacer biopsia, ¿no? Bien. Y ahora, Gema, tú misma, Gema, ve esta otra lesión. ¿Qué te parece? Mm, ¿Qué nos puedes decir de esta lesión? pues esa lesión también tiene Doppler, pero se ve como más intensa. Muy intensa y con un signo en particular. ¿Cómo se llama ese signo? Presumo que lo comenté en los videos. Mm, ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo vio en los videos? Este signo que es patognomónico, entre comillas, dentro de lo patognomónico que las cosas pueden ser. O sea que no lo dije en los videos. Cuando algo se pinta con mucho, con el Doppler, ¿por qué se pinta tanto? Porque es que, chamacos, Está muy vascularizado. no solo está muy vascularizado, es un vaso. O sea, es que, ¿cómo se llama un vaso dilatado? Un aneurisma. Aneurisma. Aneurisma, es un aneurisma. Entonces, en un aneurisma, en una estructura tubular, un aneurisma, un tubo, en el que está circulando el flujo por dentro, el flujo circula así. Y entonces, si yo tengo mi transductor aquí arriba, ¿cómo se va a ver el flujo? Rojo, azul. ¿Es el del yin y yang? Exacto. El signo del yin y el yang. Entonces, cuando una estructura, primero, si yo no le pongo el Doppler aquí, ¿qué voy a ver? Una imagen como esta. ¿Por qué? Porque es líquida. La sangre es líquida. Pero si le pongo el Doppler, se me va a pintar así. ¿Por qué? Porque la sangre que está circulando aquí, que está fluyendo, está fluyendo en espiral y eso me va a dar el signo del yin y el yang y es patognomónico de una aneurisma. ¿Comprenden? Bien. Ahora vamos a ver qué más nos depara el destino con esta imagen. ¿Quién me dice qué estudio, qué tipo de ultrasonido es este otro? Elastografía. Creo que era una elastografía. Elastografía, correcto. Que sirve para ver la dureza o lo blando o lo duro de una lesión. ¿Cómo funciona la elastografía? Bueno, cuando yo tengo un tejido, vamos a pensar en una gelatina. A esta gelatina le pongo el ultrasonido y el sonido se atraviesa la gelatina y regresa a determinada velocidad, dependiendo de la textura de la gelatina. Ahora pensemos que apachurro la gelatina, o sea, comprimo sus átomos de la gelatina. ¿Qué pasa con la velocidad de transmisión? Se modifica. La suelto, se descomprime y regresa a su velocidad de transmisión original. Y entonces el equipo de ultrasonido es capaz de ver a qué velocidad se transmite el sonido cuando no la comprimo y a qué velocidad se transmite cuando la comprimo. Y en base a eso me dice, esto es muy duro, esto es poco duro, o esto es blandito, o esto es líquido. Y entonces la elastografía de este método se llama por compresión. Elastografía por compresión. O sea, manualmente, con el transductor apachurro la glándula mamaria o la tiroides o el músculo que estoy estudiando para ver cómo se comporta cuando lo apachurro. Y entonces, en este tipo de ultrasonido específicamente, el verde es blandito, el azul es duro. Entonces, una lesión que tenga esos colores es blandita. Y ahorita vamos a ver otras imágenes. Miren, aquí, por ejemplo, tengo una lesión que tiene 3 colores: azul,
verde y rojo. Esto lo hacen las lesiones quísticas. Si yo le hago elastografía a esto, me va a producir esa imagen de 3 colores. Entonces, por ejemplo, a mí me sirve mucho cuando encuentro una lesión como esta o como esta, si le hago la elasto y se pinta de 3 colores, pues ya me está garantizando que son lesiones quísticas, con pus o con gelatina o con lo que quieran, pero son blanditas, no son lesiones sólidas. En cambio, a estas lesiones de aquí abajo, le hago el elasto, no me va a dar los 3 colores, se me va a poner azul. Azul suavecito, azul suavecito, azul oscuro. ¿Entienden? Eso es lo que hace la elastografía por compresión. Porque hay otro tipo de elastografía que mide no la capacidad, no la velocidad de transmisión en este sentido, sino la velocidad de transmisión hacia lo ancho y se llama elastografía por cizallamiento. Cizallamiento, cizalla. ¿Qué es una cizalla? C-I-Z-A-Y-A. Cizalla. ¿Quién sabe qué es una cizalla? Búsquenlo ahorita, googleen. Es una tijera, ¿no? Una tijera. Es un corte, así. Es el tipo de corte que hace una tijera. Cizallamiento, imbricamiento, así como así, imbricado. Entonces, el ultrasonido que se hace por cizallamiento nos da una medición en kilopascales. Los kilopascales son las unidades de presión. Son 2 formas diferentes de hacer ultrasonido. La más barata, la más común, es esta, que es de compresión. La menos común es la de cizallamiento. Y ahora lo que estamos haciendo es medir el grado de fibrosis hepática con este tipo de ultrasonido. Se llama FibroScan. Entonces ahora, en lugar de picar el hígado para sacar una muestra para que el patólogo nos diga qué grado de dureza tiene ese hígado cirrótico, se puede hacer la elastografía por cizallamiento o ultrasónica o por kilopascales, y entonces nos dice que si mide 15 kilopascales, quiere decir que ese hígado está muy fibroso. Si mide menos de 5, es un hígado normal. Si mide de 5 a 10, es un hígado con moderado grado de fibrosis. Si mide más de 10 o de 15, ya es un hígado cirrótico. Fíjense qué maravilla, qué chulada con el ultrasonido. Bien. Claudia Martínez. Fíjate, Claudia, en esta otra lesión también es elastografía. También estamos viendo una lesión. ¿Qué me puedes decir de esta lesión? A diferencia de estas dos. Voy por mi agua. Sí, que tiene los 3 colores, entonces es líquido. ¿Tiene los 3 colores del líquido? No. No, la lesión es esta. Y no tiene 3 colores, por lo tanto no es líquida. Está en azul. Entonces, ¿qué es, Claudia? ¿Dura? Dura. Es muy dura. ¿Y crees que sea benigna o que sea maligna? Maligna porque no está bien delimitada. ¿Por qué más? Ayuda, chamacos. Parece ser más alta que ancha. Exacto. Fíjate, Claudia, es más alta que ancha. Si le quito el lazo, seguramente voy a tener una lesión oscura, sin reforzamiento posterior ni nada. Entonces, es oscura, es dura, es azul, es más alta que ancha, es angulada, es un cáncer. Más del 90% de seguridad de que eso es un cáncer. Así nos ayuda la elastografía en mama y en algunas otras áreas del cuerpo. Doctor, sí. Una duda. ¿Y ahí sí hace de Doppler? O sea, ¿se va a ver como vascularizado también por el cáncer? Claro, puede estar muy vascularizado o no estar. Pero ahí no se puede ver, ¿verdad?
Aquí no, en esta no. Solo si quito la elastografía y aplico el Doppler. Ah, ok. Pero fíjense que hay un detalle curioso dentro de los parámetros que tengo para decir benignidad, malignidad, la vascularidad no es específica para malignidad. Es decir, la mucha vascularidad no me garantiza que sea maligno. En cambio, muy duro sí me hace más proclive a que sea maligno. O sea, es una mejor herramienta la dureza que la vascularidad. Porque hay lesiones muy vascularizadas benignas, como malformaciones arteriovenosas, un proceso inflamatorio agudo. Entonces, la vascularidad no me es tan contundente como la elastografía. Ya lo veremos más adelante cuando veamos mama, pero eso ya va a ser hasta el final del curso. Ahorita nada más estoy tratando de que se acostumbren a ver los diferentes tipos de bola, de masa y su comportamiento en el ultrasonido. Y ahora nos queda esta lesión. Miren, esta es una lesión totalmente heterogénea, circular, bien delimitada, algunas áreas con un poquito de líquido. Es un fibroadenoma muy probablemente. Entonces, ya para terminar esta clase de hoy, fíjense que tenemos un quiste simple, un quiste complejo, un quiste complicado, que podría ser un absceso también, o un hematoma, un quiste sebáceo. Los quistes sebáceos, la grasa, acuérdense que es ecogénica, entonces los quistes sebáceos se ven así como estos. También podría ser un absceso en diferente etapa o estadio, y también podría ser un hematoma en diferente etapa o estadio del coágulo, de la sangre. Un tumor benigno, fibroadenoma. Un tumor dudoso, ¿por qué? Porque tiene lobulaciones, porque tiene ángulos. Sí hay fibroadenomas que se comportan así, pero ya esta forma me obliga a mandarlo a biopsia. Un tumor maligno. Aquí no estoy seguro de que sea un tumor maligno, pero sí estoy seguro que es un tumor vascularizado. Y ojo, si le van a hacer biopsia en el consultorio hay que tener cuidado porque se les puede complicar por el sangrado. Un aneurisma, este ya no se les olvida. Y en el asto, un tumor blando, aquí está el tumor blandito, verde, igual que todo lo demás. Un quiste con sus 3 colores. Un tumor muy duro y aparte más alto que ancho. Y un tumor complejo heterogéneo, un fibroadenoma, un tumor filodes, que se llaman algunos tipos de tumores raros que son complejos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se sienten? ¿La entienden un poco más? ¿Sí? De esta manera es como ya sabemos surfear en las texturas de ultrasonido. Ya sabemos que es hiper, hipo o isoecoico. Ya sabemos que es reforzamiento posterior y sombra acústica. Ya sabemos cómo se ve la grasa, cómo se ve, nos falta, por ejemplo, ver algo calcificado y no lo tenemos, etc. Para mañana, quiero que vean el video de anatomía, de la clase de anatomía, pero con ultrasonido. Esta clase de anatomía la tienen en un taller dinámico de ultrasonido, para lo cual tengo una radiografía simple de abdomen. Aquí está el hígado, aquí está el vaso, aquí está la vesícula, riñón derecho, riñón izquierdo, páncreas, estómago. Fíjense, las apófisis espinosas de las vértebras son estas, ¿las ven? ¿Ven las apófisis espinosas o se las imaginan, pues? O sea, de las vértebras trazamos una línea a la mitad de las vértebras y va a haber una línea aquí, es la línea media, por donde pasa el ombligo. ¿Sí? Vamos a hacer un corte a la derecha y vamos a hacer cortes o rebanadas a la izquierda. Entonces, ¿cómo voy a explorar yo el abdomen de un paciente? El primer corte que voy a hacer yo es un corte longitudinal derecho. O sea, voy a hacer un corte aquí. ¿Y qué voy a ver? Pues voy a ver, acuérdense, es un corte longitudinal. La cabeza de este paciente está acá, los pies están para acá. Y entonces, esta línea blanca es el diafragma. Este es el hígado.
Este es el riñón derecho y esto es la grasa que rodea al riñón. El riñón, que tiene característicamente una forma de frijol, fíjense que el riñón tiene la corteza, o sea, donde están los glomérulos, donde están las nefronas. Hay una corteza, que es la periferia, y una médula, que son unas pirámides oscuras. Y luego tiene en el centro del riñón, en el centro del frijol, el ilio. Los ilios son sitios en donde entran las arterias, salen las venas, los linfáticos y en riñón los sistemas colectores. Entonces, estos puntos oscuros son los sistemas colectores o las arterias y las venas que están entrando y saliendo del riñón. ¿Entienden esto? ¿Sí? Entonces, el riñón es como un frijol. Entonces, nada más de ver esta imagen, ustedes deben de pensar que este es el hígado y que este es el riñón derecho. Y es el primer corte. El segundo corte, fíjense, lo estoy haciendo más o menos a nivel de la vesícula biliar. Veo el diafragma. Veo el hígado. El hígado, fíjense bien, es homogéneamente heterogéneo. O sea, el parénquima hepático es este tejido gris, pero las venas que tiene el hígado, que son las venas hepáticas y los vasos portales, son los que tienen estos tubos negros. Tubos negros, ¿los ven? Y aquí tengo una imagen con líquido, que es la vesícula biliar. Ahora, Jesús Franco, ¿qué ves aquí, Jesús? Dentro de la vesícula. Una imagen hiperecoica. ¿Con? Con el otro artefacto era sombra acústica. Entonces, ¿qué es? Es algo muy sólido. O sea. Como una calcificación o algo o sea. así. Un kit. Ay, ¿cómo se llama? Una piedrita de la vesícula biliar. Piedrota. Mira, esta debe medir como 2 centímetros. Es un cálculo. Sí, está grande. Es un un cálculo, sí, un cálculo. Es un cálculo. Entonces, vean, es mi segundo corte. Claro, en realidad esto es un esquema. La vesícula a veces está más para acá, más para allá, en fin. Pero así, a nivel, digamos, esquemático, así es como tienen que pensar. El primer corte es longitudinal derecho, riñón derecho e hígado. Segundo corte, Doctor. Hígado y vesícula, sí. ¿Puede por favor señalar la sombra acústica? Es todo lo que está abajo. ¿Es eso que está ahí? Ok. Muy bien, gracias. ¿Qué pasa? Pues que el sonido llega, choca con la piedra, regresa el sonido y no deja pasar el sonido acá atrás. Ahora fíjense, sí. aquí también hay sombra acústica, porque no veo lo que está pasando aquí atrás, porque el sonido chocó con la tripa que está aquí, me genera estas imágenes hiperecoicas y me hace también sombra acústica, pero vean la diferencia entre esta sombra acústica tan clara y tan nítida de la piedra y de esta que produce el gas. ¿Sí ven la diferencia? Aquí también está negro, aquí tampoco pasó el sonido, no tengo información de aquí, porque el aire chocó con la tripa, me lo absorbió y no deja pasar el sonido, pero esto es una sombra acústica, no fregaderas. ¿De acuerdo? Siguiente corte. Lo voy a hacer para sagital derecho, o sea, 1 centímetro a la derecha de la línea media. O sea, 1 centímetro a la derecha de la línea media. ¿Y qué estructura vascular corre 1 centímetro a la derecha de la línea media en este sentido longitudinal? ¿Qué es esto? Díganme. La vena cava. La vena cava inferior. Ahora me voy 1 centímetro a la izquierda y ahora ¿qué tiene que aparecer? La aorta. Aorta. ¿Qué diferencia ven entre la cava y la aorta? Díganme. Sí, Alison, venga.
La cava se ve más... perdón. ¿Cómo? ¿La cava qué? Se ve más delimitada. Se ve más bien delimitada, correcto. ¿Qué otra cosa? Igual había mencionado que las arterias en general seguían como un trayecto de riel, mientras que las venas pues eran más gruesas y tortuosas. Exacto. Ciertamente aquí la cava no está tortuosa, pero es curva. Y además, ¿qué creen? Si yo le digo al paciente respira hondo y aguanta el aire, la cava se dilata. ¿Por qué? Porque la presión torácica impide que llegue el flujo de la vena cava al corazón por la presión. Y entonces la cava se empieza a dilatar, a dilatar, a dilatar, a dilatar. Igual si hay un trombo, se dilata la cava. Igual si el paciente tiene mucho líquido circulante, se dilata la cava. En cambio, si el paciente está hipovolémico porque está sangrando, la cava va a estar aplastadita. Y cuando le diga al paciente, suelta el aire, todo el flujo de sangre de la cava se deja venir al corazón y a los pulmones y se hace más delgadito. En cambio, la aorta, pues no. La aorta siempre va a estar igual. ¿Por qué? Porque está manejando una presión sostenida de 120 sobre 80, en el mejor de los casos. Si está gordito y viejito, 150 sobre 90 o 200 sobre 100. ¿Ustedes saben lo que son 100 milímetros de mercurio? Es lo que se necesita para inflar una llanta de un camión. Esa es la presión que maneja la aorta. En cambio, la cava, ¿qué presión maneja? ¿Quién me dice qué presión maneja la vena cava? Inferior o la superior. ¿Quién me dice? Vamos, chamacos, ¿no saben? ¿En fisio no manejaron en fisio? ¿No saben que se mete un catéter a la vena cava para medir algo? ¿Qué se mide? Cuando se mete un catéter y se pone a la altura de la cama, de la cabeza del paciente. La presión venosa central. ¿Y qué es eso? La presión de la vena cava. ¿Y qué estás midiendo con eso, Vadillo? Exacto. ¿Y qué estás midiendo con eso? ¿El retorno venoso? Exacto. O sea, ¿y qué estás midiendo con el retorno venoso? ¿Qué quiere decir? El gasto de las cavidades derechas. El gasto cardíaco de las cavidades derechas. Estás midiendo las presiones de las cavidades derechas. ¿De acuerdo? Entonces, la vena cava maneja presiones. ¿De cuánto, Vadillo? ¿Cuánto es lo normal de la presión venosa central? Chamacos, lo tienen que saber, chamacos, despierten, wake up. Esto ya lo vieron en fisio y se los van a preguntar el semestre que viene cuando lleven cardio y cuando lleven neumo. Y nosotros también tenemos que saber medir la presión de la vena cava. Entonces, bueno, el chiste es que esa es la diferencia entre la cava y la aorta. Bueno, aparte de todo, aquí tenemos el lóbulo izquierdo del hígado. Aquí tenemos una estructura tubular que es la porta. Adelante de la porta está el páncreas. Y luego por aquí se ve una como dona. Aquí no se ve muy claro, pero lo vamos a ver más adelante. La dona es el estómago. Ya les enseñaré más adelante el estómago. Ahora, ya hice corte 1 de riñón derecho, 2 de vesícula, 3 a nivel de vena cava, 4 a nivel de aorta, 5 a nivel de riñón izquierdo. Y ahora fíjense que en el corte longitudinal izquierdo, pues por más que querramos, no se parece al corte longitudinal derecho. ¿Por qué? Porque el hígado es más grande que el vaso. Y entonces, sí alcanzo a ver el diafragma, un poquito del diafragma, que siempre va a ser mi referencia anatómica de abdomen. El vaso, que está chiquito, y el riñón izquierdo, que se va a ver siempre diferente al derecho. El derecho se ve más alargado, el izquierdo se ve más como frijol, más ancho, porque no lo aplasta el hígado. Ahora, si yo veo en un corte como este, que el hígado está bañando, cubriendo totalmente al riñón derecho, quiere decir que el hígado está grande, es un hígado grande, es hepatomegalia. Y si yo veo en un corte izquierdo, como está marcado aquí con el monito, que el vaso cubre todo el riñón izquierdo, entonces es esplenomegalia. ¿Comprenden? Y luego, ahora me voy a los cortes transversales. Acá, miren, vean aquí la rayita roja. Voy a hacer un corte transversal en epigastrio. Podemos hacer uno a nivel de corazón, pero aquí no lo hice. Hago un corte aquí a nivel de epigastrio,
Ahora, fíjense bien, es un corte transversal. Estoy a los pies del paciente, por lo tanto, es cruzado. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. ¿Comprenden? Entonces, el hígado ocupa el lado derecho del paciente. Y entonces veo el diafragma. De aquí para acá es pulmón. Así como si yo veo aquí, en este corte longitudinal, del diafragma hacia acá arriba, está el pulmón, no debo de ver nada. Del diafragma izquierdo para acá arriba está el pulmón, no debo de ver nada. Entonces aquí, este es el diafragma, y ahora tengo el conejito, el signo del conejito, el signo del Playboy. Bueno, o del venado, como quieran. No sé para qué les guste, si para conejo o para venado. Pero en la literatura se describió originalmente como el signo del Playboy, que es la vena cava inferior y las venas suprahepáticas drenando del hígado a la cava. Y siempre tenemos que buscar ese corte en el transversal. Cuando vea el conejito, ya sé que estoy en un corte transversal en epigastrio, en la parte alta del epigastrio. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Y luego tenemos el siguiente corte, que ya es un corte transversal, vamos a decir, en mesogastrio. O sea, es esta línea roja que está apareciendo aquí, abajo, transversal en mesogastrio, en donde voy a atravesar, fíjense, el hígado, la vesícula, la cabeza del páncreas, el duodeno que atraviesa por aquí, y puedo ver el estómago y por acá el riñón izquierdo. Entonces, vamos a buscarlo en este corte, y pues ya sé que está bien difícil. I'm sorry. Está muy difícil adivinarlo, porque, por ejemplo, les puedo decir que aquí está la columna, que aquí está la arteria mesentérica superior, que aquí está la cava, que esta es la vena esplénica, que este es el páncreas, que este es el estómago, y que acá arriba está el hígado. Ya sé, no me creen. Menos ahorita que ya están cansados. Y sí, pero este corte lo vamos a entender, ¿saben cuándo? Cuando lo comparemos con tomografía computarizada, porque la tomo, esa sí rifa, porque es muy anatómica, y entonces vamos a hacer una amplificación de un corte transversal de la tomografía equiparado a este sitio, y entonces sí le van a entender. Así que ahorita no me preocupa que no le entiendan. Y nos falta un último corte que es bien importante, que es este morado. Acá, vean, acá arriba en la lámina, este morado, que nos va a buscar el eje longitudinal de la porta para ver cuánto mide, y vamos a buscar el colédoco que corre por arribita de la porta. Y entonces vamos a hacer, acá está. Entonces vamos a hacer este último corte, en donde es un corte oblicuo, como este, en donde vemos cómo la porta corre en azul. La arteria hepática corre en rojo. La vesícula biliar es esta, y esta es la vesícula, y esa no tiene flujo porque la bilis no está circulando como la sangre. Y aquí tengo un pedazo de la vena cava. Pregunta, ¿por qué la porta está en azul? ¿Quién me dice por qué la porta está en azul? Porque se está alejando del transductor. ¿Pero por qué está de ese color? Porque así lo configuraron. No significa... ¿Por qué qué? Así configuraron el Doppler. Podían poner cualquier color. Bueno, ok. Olvídense del color. Ok. ¿En qué dirección corre el flujo de la porta? ¿De dónde a dónde? Hacia adentro del hígado, ¿no? ¿De dónde a dónde? Sí, ¿de dónde a dónde? No tengan miedo. No le voy a decir a nadie la barbaridad que van a decir. Ok. No me lo digan. El jueves lo van a saber.
aunque sea a las 9 de la noche. Estudien la hemodinamia del sistema portal. Vamos a dejarle tarea a alguien. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Una mano. Yo. Diego Tonatiuh, muy bien, Diego Tonatiuh. Tú nos vas a hacer un esquema, una infografía del flujo esplenoportal. Muy bien. Un infograma del flujo esplenoportal y de la circulación que se llama hepatofuga. ¿Qué es lo que sucede en la cirrosis? Con eso, ustedes van a entender cómo corre el flujo normal en la porta y cómo corre el flujo patológico, que es lo que se llama flujo hepatópeto y flujo hepatófugo, como las fuerzas de la Tierra, que es centrípeta y centrífuga. Entonces, para el jueves ya van a entender esto. Y para el jueves, todos, chamacos, todos, ya quiero que sepan esta anatomía de esta lámina para poder hacer taller ya sobre imágenes. ¿Sí? Muy bien, doctor. Entiendo. El ultrasonido es bueno, bonito y barato, pero no es fácil. Entiendo. Ustedes van a tener equipo en sus manos cuando estén en terapia intensiva. En urgencias van a tener equipo en sus manos. Cuando vayan a San Quintín, creo que hay un equipo de ultrasonido ahí y los ponen a ver la vesícula, a ver si tienen piedras o no. Entonces tienen que saber el mínimo, chamacos. 1, dónde queda la vesícula. 2, cómo se debe de ver la vesícula anecoica con reforzamiento posterior. 3, cómo van a ver cuando la vesícula tiene piedras, o sea, hiperecoica con sombra acústica. Eso lo tienen que saber. Tienen que saber ver un aneurisma. Tienen que saber ver un quiste hepático o un quiste de mama o un quiste de lo que sea y un tumor. Pueden saber por la pura apariencia si un tumor pinta bonito, o sea, se ve bonito, o un tumor se ve feo. Nada más por la pura apariencia, ustedes se van a poder dar una idea de si es un tumor benigno o es un tumor probablemente maligno. El patólogo es el que lo va a decidir, pero ustedes ya pueden tener una idea de poner foco verde, foco amarillo o foco rojo a la patología que están viendo. ¿Sí? Sí. Bueno, chamacos. Entonces, a estudiar. Nos vemos el martes a las 9. Me hablan como 15 minutos, 10 minutos antes, por si estoy dormido. Por si estoy echando un power nap. Y estudien. Cualquier duda que tengan, me la comunican. Y si no, callen para siempre. ¿De acuerdo? Doc, Sí. la clase, pues podrá compartirla ya sea mañana, hoy o mañana, por favor. Sí, claro. Clase. Gracias. Sí, qué bueno que me recuerdan que la ponga a grabar, está bien. Gracias. Dale, mañana en la mañana la subo. Bye, chamacos. Hasta luego, Descansen. doctor. Hasta luego. Bye. Bye, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor.